Bien, con respecto a las columnas, existen otras limitaciones que tienen nuestras estructuras en función a los materiales que usamos, en función a la zona donde nos toca ejecutar nuestra obra arquitectónica, nuestro proyecto. Nosotros estamos, los que estamos en este lado del Pacífico, estamos en el Cinturón del Fuego, donde el tema sísmico es muy importante. Es tan importante que tal es así de que se ha tirado ciudades abajo. En el caso de Ica, hace unos años. Pero no solamente hacia nosotros, sino que también del otro lado de la cordillera también ha pasado cosas importantes. En Caucete, Mendoza, también, una zona altamente sísmica. Está cerca de la cordillera y existen unas zonas donde prácticamente la estructura de una edificación ha cortado las columnas y el techo se ha caído así. De pronto, cuando se veían las fotos donde estaban los edificios caídos, parecía que el edificio era de un solo piso y no era de un solo piso. Se había caído, se había cortado la base completamente y se había asentado el edificio. Otras veces, las columnas, como son elementos poco rígidos, cuando tienen la misma sección hacia ambos lados, tiene el problema que se caen, pero empiezan a haber edificaciones en altura donde los elementos rígidos empiezan a mostrarse como lenguaje arquitectónico. El caso de los ascensores, la caja de los ascensores, que es completamente de hormigón. Entonces, de pronto el edificio se mueve de una manera y esa columna rígida de hormigón tiene otro ritmo, otra vibración, por lo tanto se produce el agrietamiento en la junta de ambos y se produce el desprendimiento de una y de otra, y a veces se caen hasta los dos, hasta por separado, o a veces queda solamente el ascensor de pie. Entonces, un tema muy importante es el tema del sismo. Entonces, para evitar el sismo, aparecen otros conceptos importantes, que sería el centro de gravedad de la edificación visto en planta, como el centro de rigidez de la edificación visto en altura. ¿Qué significa eso? En planta yo puedo tener mi edificio completamente regular, un cuadrado de pronto muy común, muy simple, largo por ancho, casi iguales, o proporciones áureas, y de pronto la mayor concentración de masa de muros está sobre un costado. Entonces, cuando aparece el movimiento sísmico, el movimiento horizontal, de un sentido X o en el sentido Y, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque al tener toda la masa en este lado va a girar de una manera diferente a este otro lado. Por lo tanto, el edificio se va a comportar de manera diferente. Basta que haya una acción externa que empuje a su centro de masa, con esa rigidez en ese lado se me produce un brazo de palanca, un movimiento de torsión de la edificación. Y si yo no tengo placas que contrarresten esa torsión, se va a quebrar. Nos ha pasado en edificaciones que son antiguas, incluso hasta en las nuevas. Un caso muy común, muy recurrente en las viviendas. Muchos tienen la idea de querer asentar en la losa del techo, el tanque de agua. Y hacen un tanque de agua de mampostería con losa de concreto a cierta altura, y resulta que no se dan cuenta que es una carga dinámica, que por cada metro cúbico de agua que tienen 1 tonelada de peso. Y lo ponen a un costado, generalmente cerca de los baños, para que caiga por presión. Hasta ahí interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la fuerza horizontal, esa masa que está ahí, que es una carga dinámica, al momento del sismo, empieza a agitarse de tal manera que las estructuras, si no tiene elementos que lo arrastren, se empieza a levantar la capa de compresión. Se empieza a levantar, las columnas empiezan a funcionar mal y empiezan a aparecer las rajaduras en las paredes, las fricciones. Y si esa estructura hecha para ese tanque de agua de 4 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, empieza a tener filtraciones, ni qué te cuento. La humedad se filtra donde está la armadura y la armadura empieza a generar óxidos y la salinidad empieza a agrietar, y al final la armadura de un hierro de media o de 3 octavos empiezan a perder el diámetro, ¿no? O del 12 o del 8 empiezan a perder
su diámetro, y la rigidez y la resistencia de esa losa empieza a perder. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde colocar. Primero, empezar a colocar en los posibles puntos de esquinas para evitar, lo más peligroso es la torsión, ¿sí? Evitar que la edificación tenga torsión, evitar eso. Entonces, ¿cómo consigo eso? Que en el sentido de las X tenga la misma rigidez, la sumatoria de la rigidez en el sentido de las X, los elementos estructurales, tengan el mismo sentido en Y, de tal manera que las rigideces en X y en Y sean equilibradas. De tal manera que cuando venga una fuerza, en este sentido, el corte basal que se va a producir en esa sección, en esas piezas, sea repartida de manera pareja en ambas direcciones. Eso es un golazo. O sea, de entradita nada más ya tendrías que colocar tus placas. Y no tratar de colocarlo cerquita a los centros de gravedad, ni a los centros de rigidez. ¿Por qué? Porque si los colocas allí, ¿qué va a pasar? Si el esfuerzo es demasiado, lo va a desplazar. En cambio, si colocas en los bordes directamente, no va a haber ni torsión ni desplazamiento en ambos sentidos. Va a ser un edificio bastante rígido a estas fuerzas externas. Entonces, uno de los temas sería eso, ¿no es cierto? La sumatoria de las rigideces en el sentido de las X tiene que ser igual a la sumatoria de las rigideces en el sentido de las Y. Perfecto, con eso ya me estoy aliviando de un gran problema. Pero, ¿qué elementos podría colocar para que sumen esas rigideces? Puedo colocar desde columnas cuadradas, rectangulares, pero que sean netamente estructurales. Por ahí estaba viendo de que hacen columnas de 12 centímetros para que el contrarrajeo me quede 15. ¿Será estructural una columna de 12 centímetros? Y si voy a hacer de 15, ¿no favorece que sea una placa mucho más rígida? Porque también está el otro tema. Muchas veces creemos que estamos ahorrando material cuando hacemos los muros de soga, los muros de 15. Y no queremos que la estructura se note, por lo tanto hacemos placas empotradas en ese espesor. Pero acuérdense, esos espesores, para que sean rígidos, yo tengo que rigidizarlos en ambas direcciones. Y si todas las placas los hago en un solo sentido, no va a tener momento de inercia, no va a tener inercia en el otro sentido. Es como un castillo de naipes, toditos se van a voltear así. En cambio, si coloco una así y el otro así en el otro sentido, ¿no es cierto? Va a soportar las fuerzas en X, va a soportar las fuerzas en Y. Por lo tanto, eso también es táctica, eso es estrategia al momento de diseñar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, aparecerán lo que nosotros conocemos, las placas, de sumatoria de las placas que van en el sentido de las X, de las Y, cosa que en las escuelas, que lo comentamos anteriormente, en la 780, al tener placas en un sentido de las X, en las Y lo rigidizan con columnas en forma de T. Pero también esa T es bien complicada porque todavía cuesta un poquito ver las juntas. He visto aulas que tienen juntas de dilatación de unos espesores donde hay una entrada de viento impresionante en las zonas de las punas, donde hay saltos térmicos de la mañana a la noche. Esos materiales no son tan elásticos que digamos, que por ahí empieza a haber filtraciones. ¿Por qué? Porque todavía no se ha pensado en un sistema elástico de cierre, no hermético, pero sí un cierre de tal manera flexible, digamos así. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, las estructuras que estamos viendo, que hemos visto sus comportamientos desde una losa, ahora las columnas, también se transmiten al piso. Y para transmitir al piso no va directamente. Hay un elemento intermedio que va a transmitir las cargas al piso. Ese elemento intermedio se llama fundación. Entonces las fundaciones no son cualquier cosa. No es que agarre una receta y diga, no, acá le hago una fundación de 60, cimiento común. Mentira, no tiene nada que ver. No es por uso y costumbre, sino tiene que haber un razonamiento técnico. ¿Y cuál es el razonamiento técnico? La resistencia del suelo. Imagínense si es arena. Vi El Salvador, el desierto del Sahara, el desierto de Iquique, Antofagasta.
arena suelta, que se puede licuar con el tiempo. ¿Cuál es el problema? Su resistencia es mínima, es escasa, es casi nula. Entonces las bases tienen que ser más anchas. Entonces la carga, la sumatoria de las cargas, cuando yo reparta y divide entre los apoyos que va a ir directamente al piso, al dividirlo entre una resistencia muy baja, me va a dar una base más ancha. Entonces, esa base ancha puede ser desde las cimentaciones superficiales a las cimentaciones profundas. En el caso de las cimentaciones superficiales tenemos el cimiento común, tenemos las plantillas de fundación, tenemos la platea de fundación y las zapatas, ¿no es cierto? Para los muros, por ejemplo, son continuos y en el caso de estructura independiente son las zapatas aisladas y vinculadas con una viga de conexión. Entonces, ese tipo de estructura, por ejemplo, nos va a permitir tener cierta claridad en cuanto al diseño estructural del elemento de transición. Pero también hay fundaciones profundas. ¿A qué nos referimos con fundaciones profundas? Imagínate que viene el que hace estudio de suelos y me dice, mira, debajo de tu terreno tienes una napa freática, pero sin embargo a los 8 metros, 8,50, tienes un suelo apto para fundación. A los 8,50. No te vas a excavar una zanja de los 60 o lo que fuera el ancho hasta los 8,50 metros, es imposible. Pero sí, lo que puedes hacer es hacer tus perforaciones donde van a estar las columnas, sí que son grandes, los pozos romanos, pilotes hincados, hasta que llegue el momento en que esos pilotes, que son de concreto, a veces son con cabezal de acero, lleguen a ese nivel apto de fundación. Cuando llega al nivel apto de fundación, podría ser de que todas las demás columnas estén encadenados, les pongo un cabezal y puede edificar el edificio o la construcción sobre eso. Son cimentaciones profundas. A veces hay otras cimentaciones que son mucho más profundas. Entonces ya esto que está acá ya no es suficiente. Entonces tengo que ver un cálculo especial para ver el tema de las fricciones. ¿Qué significan las fricciones? Que no hace falta, no necesariamente tiene que ser a una base fundacional o un nivel apto de fundación. También puede ser de que por el tema de las fricciones, ese peso esté haciendo una carga activa y una carga reactiva sea la fricción perimetral que tengan la columna de fundación o las fundaciones de los pilotes o los pozos. Que también tienen su movimiento, claro que sí, tiene movimiento porque el suelo no es estable ni tampoco es rígido, también tiene movimiento el suelo. Y es más, cuando viene con alzheimer y decir, entonces eso tiene que ser lo suficientemente flexible como para que trabaje homogéneamente y que me sirva de rigidez para que las cargas verticales que transmiten del edificio sean transmitidas al suelo y no produzcan ningún efecto de colapso ni de ruptura. ¿Me entienden? Entonces, fíjense de pronto cómo hemos recorrido las estructuras de los conceptos elementales a este concepto final de las fundaciones profundas, que son temas de especialidad que se hacen en los posgrados, ¿no es cierto?, de estructura y fundación. Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien claro, por lo menos a nivel conceptual. Y si ustedes en algún momento necesitan hacer los estudios de posgrado de estructura, bueno, sé que hay cursos dados por especialistas. Y también sé que hay arquitectos que les encanta la estructura y diseñan a través de la estructura. No es que las estructuras sean malas, que no me gusta tal estructura porque la viga se nota, bla, bla. No, la estructura es un objeto que se moldea. Lo que tienes que conocer es el comportamiento estructural. Y ese comportamiento estructural te va a servir para que tu diseño sea agradable. He tenido algunos alumnos bastante audaces en la raza distinta que diseñan así sin compromiso estructural, porque dan libertad a su creatividad. Pero va a llegar el momento, tiene que llegar el momento donde ellos empiecen a conocer la resistencia de los materiales, el comportamiento de los materiales, para que cuando su proyecto lo quieran concretar,
y lo lleven a un especialista estructural, el especialista estructural no le meta las columnas donde quiera, sino que en ese diálogo de ambas profesiones entre el arquitecto y el ingeniero civil haya un diálogo de opiniones y afinen esa estructura. No por hacerlo más rápido, ni más rígido, ni más modulado, ni tampoco muy plástico que no tenga resistencia, sino que tiene que ser un tema de consenso entre ambas situaciones, y yo me imagino que los arquitectos tenemos la suficiente capacidad creativa como para poder diseñar desde el punto de vista estructural.